La idea de Trump no es que estas sean necesariamente las medidas arancelarias que queden para todo el mundo, sino sentarse a negociar. Lo que pasa es que, más allá de que lo que decía Jaime Flores respecto de que hay embajadores de todos los países del mundo, hay que negociar con 184 países al mismo tiempo. Es muy complejo, estamos hablando de negociaciones que solamente país a país suelen llevar mucho tiempo. Con más de 100 países a la vez, ¿es realmente factible? Por eso es donde empieza a haber esta preocupación de cuánto hay de cálculo, cuánto hay de estudio detrás de estas medidas y cuánto hay de improvisación. De todas maneras, quiero volver a una de los, te diría, datos centrales que nos quedaron pendientes, que es este. Importante porque aquí también hay un mensaje geopolítico de parte de la administración Trump, ¿no? ¿Cuál es la región más perjudicada? El este de Asia. 30% promedio de aranceles van a empezar a pagar los países del este de Asia, y ahí incluimos Corea del Sur, Japón, China, por supuesto, Singapur, Vietnam, Taiwán. Es la región justamente que tiene además mayores superávits comerciales con los Estados Unidos, y es la región que se ha convertido en la gran fábrica del mundo. Este conjunto de países y esta región geográfica es de donde sale la mayor parte de las manufacturas que hoy se venden en todo el mundo. Entonces aquí el mensaje de Estados Unidos es claro: a estos países empiezo a cerrarles el mercado estadounidense. Lo que sigue siendo interrogante es, bueno, no podrán ingresar más al mercado estadounidense, pero ¿qué pasa con las empresas de Estados Unidos que quieren vender no en esos mercados, en todos los demás? Si ven encarecidos sus costos, ¿no van a perder mucho frente a los países y a las empresas que producen acá? Esto me parece que no termina de ser tenido en cuenta por los técnicos del gobierno de Donald Trump. Y el otro dato geopolítico: la región menos perjudicada es América Latina. Salvo algunas excepciones, prácticamente todo el continente está en 10% de aranceles, es decir, con el arancel base que estableció el gobierno de Trump. Ahí hay un mensaje, obviamente, de consolidar una región de alguna manera que Trump busca esto, de alguna manera siga siendo protegida y siga teniendo un vínculo preferencial con los Estados Unidos. Lo que pasa es que, insisto, si los productos estadounidenses se vuelven más caros y el mercado estadounidense igual se cierra porque 10% de aranceles es alto, bueno, muchos países por ahí siguen teniendo tentaciones para seguir afianzando sus alianzas con China o con otros países. Después vamos a estar yendo a Chile, que firmó justamente en estas horas un contrato muy importante con la India. Obviamente ya ha habido reacciones muy importantes, categóricas, de distintos países y de distintos líderes de las regiones afectadas. Quiero ir primero con Ursula von der Leyen. Es la presidenta de la Comisión Europea, y esta política arancelaria anunciada por Trump termina de ser de algún modo la ruptura o la cuasi ruptura de una relación que se venía rompiendo, yo te diría, muy rápidamente desde que Trump asumía este segundo mandato. Von der Leyen decidió dar a las 5 de la madrugada, muy tempranito, un discurso planteando que la Unión Europea va a responder de forma categórica. Escuchémosla. I know that many of you feel let down by our oldest ally. Yes, we must brace for the impact that this will inevitably have. Europe has everything it needs to make it through the storm. We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength. Europe has the largest single market in the world, 450 million consumers. That is our safe harbor in tumultuous times. And Europe will stand at the side of those directly impacted. We have already announced new measures to support the steel and cars sectors. Now, we will also convene strategic dialogues with the steel, the automotive and the pharmaceutical sectors, and others will follow. Europe stands together for our business, for our citizens, and for all Europeans. Bueno, la decisión es clara: responder, mostrar fortaleza. Todavía igual no muestra las cartas la Unión Europea, no dice cuál va a ser concretamente la respuesta. Si vemos el antecedente de los aranceles que ya están en vigor, que son los aranceles contra el acero y el aluminio, que sobre todo en el caso del aluminio afectaron mucho a países de la Unión Europea, la respuesta fue puntual: hacer
tomar medidas arancelarias contra sectores estratégicos de los Estados Unidos, como por ejemplo fue la industria del alcohol, el whisky particularmente. ¿Será esa la respuesta ahora? ¿Será una respuesta de suba de aranceles más generalizada? ¿Será una respuesta más mesurada que busque una nueva negociación? Aquí hay, uno podría decir, una relación tensa entre la política y la economía. Políticamente, quizás los líderes europeos necesitan mostrar ante sus votantes fortaleza, firmeza, que se plantan y que responden de forma enérgica a Trump. Ahora, quizás para la economía europea, para las empresas europeas, para los consumidores europeos, sería mucho mejor medidas menos enérgicas y una negociación que permita por lo menos un acuerdo lo menos malo posible, porque sería un problema grave para las empresas europeas perder el mercado estadounidense. Eso está claro. Ahora, fíjense de lo que estamos hablando. Lo decía von der Leyen, 450 millones de habitantes, también de alto poder adquisitivo tiene Europa. ¿No sería mucho más lógico que los 300 millones de Estados Unidos y los 450 millones se unieran para tener un mercado, si se quiere, de Occidente mucho más fuerte? Por eso parece ser una medida difícil de entender en términos geopolíticos la que toma Donald Trump en este caso. Bueno, habló von der Leyen, habló Emmanuel Macron, quien es hoy la voz más potente dentro de Europa, es el presidente de Francia, y habló de qué hacer con las empresas que invierten en los Estados Unidos. Escucha. Au total, on le voit bien, c'est une ampleur qui est en tout cas inédite. Mais ce sur quoi je veux insister au début de cette réunion, c'est que l'ampleur et le caractère négatif est avant tout pour l'économie américaine. Et une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Et je pense qu'il faut le marteler. Et il faut le marteler, et nous, il faut tenir, je vais y revenir, parce que ces décisions, elles ne sont pas soutenables pour l'économie américaine elle-même. L'impact sur l'économie américaine est immédiat, là où il va mettre plusieurs années à être tangible dans les économies européennes, mais surtout, il est bien plus massif. Selon les premières analyses, autour de 2 points de PIB. Et donc, on voit bien que ça n'est pas soutenable si nous savons nous organiser, c'est-à-dire être à la fois réactifs, unis et organisés. C'est au fond cela dont il s'agit. Bueno, un poco la misma línea de lo que planteaba antes von der Leyen, la idea de una respuesta unificada que tiene que dar toda Europa, pero que sea también una respuesta firme. De esta tensión, de esta posible respuesta, vamos a estar hablando en un ratito, que nos vamos a ir en vivo con Juliana González, nuestra colega de la Deutsche Welle desde Alemania. Pero quiero ver antes qué pasó acá, qué pasó en nuestro continente, porque hubo 2 beneficiarios. A pesar de que van a tener aranceles por otras cosas como la industria automotriz o el acero y el aluminio, México y Canadá finalmente terminan quedando bien parados en comparación con lo que parecía al comienzo de la gestión Trump, que es que iban a ser los más afectados. Bueno, aquí Donald Trump entendió que para las empresas estadounidenses iba a ser muy duro tener que absorber aranceles muy altos de México y de Canadá, porque está totalmente integrada en la economía de los 3 países. Por eso decidió exceptuarlos de esto. No fue exactamente la misma respuesta, sobre todo porque uno está en campaña y la otra ya fue elegida el año pasado y tiene todavía casi 6 años más de mandato. Primero vamos con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en plena campaña, está a semanas de las elecciones y este fue su mensaje. We are going to fight these tariffs with countermeasures. We are going to protect our workers, and we are going to build the strongest economy in the G7. In a crisis, it's important to come together, and it's essential to act with purpose and with force, and that's what we will do. ¿Va a anunciar medidas? Me parece que esto tiene mucho más que ver con la campaña, porque las elecciones son, insisto, en 3 semanas y tiene que mostrarse fuerte frente al Partido Conservador, pero obviamente está mucho más tranquilo Mark Carney. Como no tiene ninguna elección y como se siente hoy beneficiaria de las gestiones que hizo, Claudia Sheinbaum muestra los resultados del anuncio de ayer sin dudas como una victoria. La podemos escuchar. Yo creo que hoy es muy importante decir que a México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir
con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial frente a otros países. Hay quien dice, bueno, Canadá también la tiene. Pues es obvio porque estamos dentro del tratado. A nosotros obviamente nos corresponde decir lo que hemos hecho como mexicanos y lo que me ha correspondido hacer para poder lograr esta condición. Y también en el sentido de que sigue, continúa, no es que hoy terminó y ya aplaudimos y no, continuamos porque todavía hay pendientes muy importantes, porque nuestra responsabilidad es el desarrollo económico del país con el sector privado, las distintas instituciones públicas, el sector social, es decir, la propiedad social, la propiedad privada, el gobierno y el Estado en su papel. Nos corresponde pues impulsar el desarrollo económico del país, mantener una relación de respeto con todos los países del mundo. Y en esta condición pues hemos logrado este trato preferencial con el gobierno de Estados Unidos. Ese ha sido un trato respetuoso y de comunicación y diálogo permanente. Permanente es lo que hemos puesto siempre sobre la mesa. Bueno, sin duda una victoria para Claudia Sheinbaum, que así lo hizo saber en la mañanera, en la conferencia de prensa que dio esta mañana allí en el Palacio de Gobierno en México. Claramente esto tiene que ver con lo que decíamos antes del impacto que tendría para Estados Unidos, que Trump lo entendió, y también tiene que ver con que Sheinbaum hizo todo lo que le pidió Trump en términos de reforzar como nunca antes la frontera para que no entre un solo migrante a Estados Unidos. Eso tiene mucho que ver con que México está haciendo un trabajo muy fuerte y con que verdaderamente México empezó por primera vez en muchos años a hacer un trabajo muy fuerte contra los carteles de la droga. Eso tiene que ver también con la decisión de Estados Unidos de no aplicarle aranceles, en este caso a México y a Canadá, más allá de los que ya estaban anunciados. Para cerrar, algo de eso nos decía antes Jaime Flores, portavoz del Partido Republicano, con quien conversábamos. Fíjate el mensaje que deja y que le envía al mundo el hijo de Donald Trump, Eric Trump. No quisiera ser el último país que intente negociar un acuerdo comercial con Donald Trump. El primero en negociar va a ganar, el último va a perder absolutamente. He visto esta película toda mi vida. El mensaje está claro. Lo que se quiere plantear es que lo de ayer no es el nuevo orden mundial así tal cual está. Es una estrategia hiperagresiva de negociación para que ahora todos los países del mundo se sienten a negociar con Estados Unidos nuevos acuerdos comerciales. ¿Es viable eso de todas formas? ¿Es tan fácil de llevar a la práctica que al mismo tiempo se tengan tantas negociaciones comerciales? Por eso hay tanta incertidumbre y por eso los mercados están así, como lo podemos ver ahora nuevamente en estas cotizaciones en vivo que nos muestran, insisto, todo en rojo, todo en rojo. El índice Dow Jones, líder en nivel industrial en Estados Unidos, 3,25 a la baja. El DAX, el índice de la bolsa de Frankfurt en Alemania, ya vamos a Alemania, casi 3% abajo. Esto es lo que veíamos antes. El Dow Jones, 3,20% abajo. Volvamos si podemos a la placa anterior para terminar de repasar. El Nasdaq, las empresas tecnológicas que cotizan en Wall Street, 4,5 abajo. El Nikkei japonés, la bolsa de Tokio, cerró 2,7 abajo. La bolsa de Londres, FTSE 100, 1,59 abajo. La bolsa de Hong Kong, la que menos cae, 1,52. ¿Cómo está el DAX? 2,93. ¿Cómo está la temperatura en Alemania? Quiero ir ya mismo con Juliana González de la Deutsche Welle, que como siempre nos transmite y nos informa todo lo que pasa desde la perspectiva europea. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, es un gusto saludarte, pues acá estamos en esa situación agridulce de por fin darle la bienvenida a la primavera en cuanto a la temperatura, pero en cuanto al tema político, el tema económico, realmente la situación está bastante tensa. A ver,
primeras reflexiones, primeras respuestas que empiezan a aparecer. Escuchábamos antes a Ursula von der Leyen y la idea de una respuesta enérgica y unida de toda Europa. Escuchábamos parte del discurso de Emmanuel Macron, pero por ahora no hay una respuesta concreta. Es más un anuncio de lo que se va a venir, ¿no? Así es, esa es la estrategia actual de la Comisión Europea. Recordemos que aquí el tema comercial, al existir ese mercado único, Darío, recae en manos de Bruselas. Si bien los ministros de cada país tienen, digamos, su decir, los mandatarios también, pues realmente aquí se maneja todo a partir de Bruselas, y es por eso que ya 2 veces ha estado en Washington el comisario económico, el comisario de comercio de Bruselas, y se espera que este viernes vuelva otra vez. ¿Por qué? Porque son 3 los aranceles con los que tiene que negociar o luchar la Unión Europea. El primero al aluminio, el segundo a los autos, que entró en vigor el día de hoy, y el tercero ese que anunció ayer Donald Trump del 20%, que entrará en vigor el 9 de abril. Y eso es lo que espera la señora von der Leyen, le dé un espacio a Europa para negociar con sus 450 millones de consumidores, con sus inversiones, con esos valores comunes compartidos durante tantos años, que es uno de los argumentos que también quiere esgrimir la Unión Europea. Y lo que ha dicho Ursula von der Leyen es que si todo esto falla, si esas negociaciones del viernes fallan en Washington, pues están preparando ese arsenal de medidas, de contramedidas para atacar también a la economía estadounidense, en un principio por los primeros 26.000 millones de euros. Juliana, si tuvieras que hacer, digamos, un primer diagnóstico de qué sectores son los que hoy están más preocupados en Alemania y en Europa, ¿cuáles son los que por ahí más están sintiendo el impacto de lo que podría significar que en definitiva estos aranceles entren plenamente en vigor? Bueno, digamos que los primeros fueron los automóviles, pero ellos absorbieron el impacto la semana pasada, y esta semana sí podemos decir, o a partir de hoy podemos decir que, por ejemplo, las manufacturas, ¿por qué? Pensemos en fabricantes de marcas como Adidas o como Puma, que son alemanas, no producen en Alemania, sino, por ejemplo, en Vietnam o en Indonesia. Claro. Y en el caso particular de Indonesia, de Vietnam, sabemos que es uno de los países que quedó con una de las tasas más altas, 46%. Es decir, que Adidas no se salva del 20%, sino que encima tendría que pagar ese 46%. Son industrias que están preocupadas ahora. Sorprende un poco, por ejemplo, el hecho de que las farmacéuticas no salieran tan mal paradas en el día de hoy como se esperaba, y esto tiene que ver también, Darío, con que no se sabe a ciencia cierta cómo serán los aranceles para esas farmacéuticas o qué mecanismos van a tener, pero lo cierto es que todos los gremios le piden a los gobiernos que negocien con los Estados Unidos. Claro, porque acá aparece una tensión que me parece que es la que están enfrentando todos los países del mundo, y es políticamente la necesidad, sobre todo todos los que son mandatarios electos, que responden a un público que está enojado hoy con Estados Unidos, y mostrar políticamente fortaleza, pero del otro lado muchas empresas y muchos en el mercado que dicen no empecemos con las contramedidas, porque si termina esto en una guerra comercial vamos a perder todavía más, ¿no? Entonces esa tensión me imagino que debe estar también afectando a los gobiernos que tienen que tomar decisiones ahora. Sin lugar a dudas, la tensión es enorme, se barajan una serie de medidas también internas. Veíamos, por ejemplo, a España anunciar hoy un paquete de 14.000 millones de euros para ayudar a sus industrias más afectadas. Aquí en Alemania se podría decir que esa medida se dio antes, cuando el Parlamento la semana anterior aprobó ese mega paquete, ese fondo de 500.000 millones de euros para infraestructura, para temas de defensa, aumentar el gasto de la defensa. O sea, hay una cantidad de cosas, Darío, que están ocurriendo al mismo tiempo, y así se llegue, digamos, a una negociación con los Estados Unidos. La sensación de orfandad no se la quita nadie a Europa. La orfandad en el tema de defensa y ahora la orfandad en el tema económico, 2 temas que se consideraban los pilares indispensables en esa relación transatlántica, que le ha permitido también a Europa construir ese modelo de un mercado común único, de una libre movilidad de personas y mercancías.
medidas y que pues no quieren poner ninguno de los países, por supuesto, en tela de juicio hoy, aunque los efectos vayan a ser tan distintos porque son países con estructuras económicas muy diferentes. Uno de los más afectados sin duda puede ser Alemania, que tiene una base exportadora altísima y que tiene en los Estados Unidos uno de sus principales mercados, no solamente de automóviles, sino también, por ejemplo, el farmacéutico. Tiempos inciertos, vaya si lo son estos en los que estamos, Juliana. Bueno, lo que se viene realmente es realmente incierto. Vamos a esperar entonces y la seguimos, obviamente, como siempre, Juliana. Gracias por informarnos. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Hasta la próxima, cuídate. Bueno, mientras tanto siguen las reacciones, porque las reacciones son globales. Yo te dije, en un ratito vamos a ir a Chile. Es interesante lo que está haciendo el gobierno chileno en este sentido, porque por más que, como casi toda América Latina, tiene de las tasas más bajas, es decir, ese 10% base y no aranceles adicionales, ha optado el gobierno chileno por diversificar. Y entonces acaba de firmar un acuerdo con la India. ¿Qué alcances tiene ese gobierno? En un ratito vamos a ir a ese acuerdo, vamos a ir en un ratito. Del otro lado está Argentina. Hoy el país más encolumnado con los Estados Unidos y con la administración Trump, que hay sin dudas en el continente. Y un Javier Milei que está ya en este momento en territorio estadounidense con la expectativa de tener un encuentro informal en Mar-a-Lago, en Florida, con el presidente Donald Trump, pensando un poco en lo que va a ser el acuerdo con el FMI que está a punto de cerrarse. Bueno, en este contexto habló sobre todo esto el vocero que tiene Milei, que tiene el gobierno argentino, Manuel Adorni, y esto decía. Tenemos una posición bastante clara con respecto al tema de aranceles. Lo cierto es que nosotros, en vistas de la excelente relación que tenemos con los Estados Unidos, incluso previo a que el presidente Trump asuma la presidencia, nuestro alineamiento y nuestra relación era excelentísima y lo sigue siendo. Por lo tanto, por supuesto que bueno, esto es una novedad que marca simplemente que lo que uno puede entender es que efectivamente esta medida confirma que Trump precisamente no es proteccionista, sino que utiliza hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Al revés, creemos que su criterio es pro comercio y de hecho sube aranceles en los países que considera que no tienen o que son proteccionistas o que tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado o que en fin, que tienen algún tema de dumping que implica que ese arancel sea justificado. Así que no, muy por el contrario, no creemos esto que sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario. Pero bueno, no hay mucho más para decir, más que seguiremos trabajando juntos en lo que por supuesto fuimos beneficiados en virtud de cuando uno ve la tabla de aranceles o ve los aranceles que se impusieron a otros países, así que seguiremos trabajando juntos en lo que consideramos que es una relación maravillosa que tenemos con Estados Unidos. Bueno, obviamente no es fácil para un gobierno que tiene ideas muy fuertemente liberales, pero que al mismo tiempo tiene una alianza muy fuerte con el gobierno estadounidense, tener que, bueno, obviamente respetar la decisión que tomó Estados Unidos sin que al mismo tiempo haya que hacer una crítica respecto de que evidentemente es una medida que no favorece el libre comercio, más bien todo lo contrario, y Trump nunca fue un defensor del libre comercio y eso, sobre esa plataforma ganó las elecciones y eso es lo que está hoy poniendo en evidencia con estas medidas. Más allá de lo cual, obviamente, Estados Unidos sigue siendo un mercado muy importante para la Argentina. Va a haber sectores que se van a ver afectados por este 10%, aunque sin dudas es cierto lo que decía Adorni, Argentina está, como la mayor parte de América Latina, entre los países menos golpeados por estas medidas porque son de los que tienen tasa de arancelamiento más
baja. Habrá que estar muy atentos respecto del tema Argentina a lo que va a ser la reunión hoy, insisto, en Mar-a-Lago entre Donald Trump y Javier Milei. En realidad Milei va a recibir un premio privado, va a ser en la residencia de Mar-a-Lago y se espera que en ese contexto al menos puedan tener algunos minutos para conversar. Va a ser una imagen poderosa porque puede convertirse Milei en el primer mandatario extranjero en el que se reúne con Donald Trump desde que Donald Trump decidió ayer sacudir por completo el mercado mundial, patear el tablero, barajar y dar de nuevo y abrir un escenario que es de muchísima incertidumbre.